Hola a todos, bienvenidos al curso de programación con Python. En esta ocasión estamos aquí para continuar con el ejemplo anterior, en el cual ya habíamos visto uno de los pilares de lo que es programación orientada a objetos. Habíamos revisado acerca de lo que es encapsulamiento. Habíamos creado algunas variables en nuestro constructor, como podemos ver aquí, las cuales tenían un estado inicial, y al momento de encapsular, el objetivo de esto era que no se pueden modificar sus valores si no están siendo la modificación dentro de esta clase. Entonces, para ello hicimos algunos métodos, que es lo que cambian los estados de algunos valores, como por ejemplo podemos ver aquí la variable en marcha va a obtener el valor que viene de la variable arrancar, la cual se está enviando un valor de true. Esto ya pertenece afuera de la clase. Toda esta parte de aquí de nuestro código es como si estuviera en otro archivo, porque no está dentro de la clase. Solamente esto pertenece a la clase coche. Tenemos los métodos que le dan comportamiento a nuestro objeto, que nos permiten interactuar con el objeto, como es arrancar, cambiar un estado, y también el método estado, el que nos permite hacer la consulta de este objeto. Hoy vamos a continuar programando un método más que nos va a permitir ver el encapsulamiento de métodos, a diferencia del anterior video que habíamos visto el encapsulamiento de variables. Ahora vamos a ver que aquí, por ejemplo, este método estado y este método arrancar pudimos acceder desde fuera de la clase. Nosotros vamos a programar un método que se va a poder acceder solamente dentro de la misma clase. Para continuar con el ejemplo, vamos a declarar un método que se va a llamar chequeo interno. Vamos a ver que es un método de clase. Para más o menos manejar el ejemplo, nosotros vamos aquí a controlar tres variables, que van a ser la gasolina, el aceite y el estado de las puertas, ya que sabemos que algunos vehículos tienen protección acerca de esto de las puertas, que nos dan una alerta. Todavía no sé si hay vehículos que si están las puertas abiertas no deja encender, pero sé que la mayoría sí da una alerta. Entonces vamos a programar esto. Vamos a crear una variable que se va a llamar gasolina, y le vamos a poner que tiene un estado de OK. De igual forma vamos a crear la otra variable que se va a llamar aceite, y la otra que se va a llamar puertas. Y en puertas vamos a ponerle que tiene un estado de ser cerradas. Ok, para saber que al momento de ejecutar nuestro archivo, vamos a ponerle un print aquí para saber que se está realizando el chequeo. Esto simplemente nos va a ayudar a saber cuándo ingresó en este método. Y acá vamos a programar un poco de lógica, que vamos a decir estas variables que tenemos aquí, gasolina, aceite y puertas, tienen estos valores de aquí. Entonces vamos a decirle que obviamente que el vehículo puede arrancar, y vamos a manejar primero un valor de true y acá un valor de false. Entonces aquí es donde vamos a poner la condición. Vamos a poner que necesito el aceite. Vamos a usar el operador AND. Y como último vamos a manejar lo de las puertas. Listo, entonces nosotros al manejar esto sabemos que si alguna de estas condiciones de aquí no se cumple, nosotros no nos va a dar este valor de true, es decir, va a obtener un valor de falso. No importa si es la que no cumpla esta condición, la condición de acá o la de acá. Aquí vemos que nos falta
decirle esto. Obviamente hacer la comparación de la condición. Ya, con esto nosotros sabemos que si todas estas condiciones cumplen, obviamente nos va a devolver un valor de true y un valor de false. Pero aquí vamos a poner el return porque esto es lo que va a devolver el método. Y bien, aquí me marca un error, creo que es por este de aquí. Sí, ok. Ya, continuando, aquí vamos a ir al siguiente método, que es el método que nos cambia el estado de nuestro vehículo. Y podemos hacer una comprobación. Sabemos aquí que este método de arrancar tiene como parámetro true, que es el cual nosotros le estamos enviando para la variable de arrancar. Entonces queremos saber, obviamente vamos a hacer una validación. Entonces si la expresión self punto guión bajo en marcha nos tiene un valor de true, entonces vamos a cumplir aquí con nuestra condición. ¿Cuál es la condición? En este caso necesitamos que siempre que haya un valor de true en la variable de en marcha, nosotros necesitamos hacer el chequeo, porque a nosotros no nos sirve de nada hacer un chequeo si no vamos a encender el coche. El coche necesariamente tiene que hacer el chequeo antes de arrancar. Por tanto, vamos a llamar este método de aquí, no lo vamos a llamar en ninguna parte de la clase, sino que va a ser una parte que va a corresponder dentro del método arrancar. Por tanto, vamos a poner una variable que se va a llamar chequeo y le vamos a decir que va a guardar el valor de la variable chequeo interno del método chequeo interno. Entonces este método de chequeo interno, como sabemos, nos devuelve un valor de verdadero o falso, y ese valor se va a almacenar en nuestra variable. Vemos que aquí nos está marcando un pequeño error, es porque necesito... Ya, genial. Aquí nos estaba marcando el error porque no estaba haciendo utilizando la sentencia self, que lo que nos dice es que el método está dentro de esta clase, entonces no le encontraba la variable, es decir, no sabía dónde buscarle. Y aquí nos marca esto porque obviamente la variable está almacenando un valor, pero no está siendo utilizada. Y vamos a modificar nuestro método aquí. Sabemos que el coche está en movimiento cuando la variable en marcha da un valor de true. Entonces sabemos que esto va a ser necesario que la variable chequeo también nos dé un valor de true. Entonces, por tanto, tiene que cumplir las dos condiciones para que nos diga que el coche está en movimiento. Y aquí vamos a controlar también un elif para... Bueno, en este caso esta instancia de elif nos ayudaría a que evalúe otra condición y seguir manteniendo este caso contrario. Ya, esta condición de elif aquí nos va a permitir controlar el otro estado del chequeo. Por tanto, vamos a manejar self.enmarcha de la misma forma and chequeo, y si esta variable de aquí es falsa, entonces aquí nosotros vamos a devolver el mensaje que nos va a decir que algo ha habido mal algo salió mal en el chequeo y no se pudo arrancar. Listo. Entonces vemos que aquí tengo un error, debe ser por esto. Rayos, el punto y coma no va. Bueno, entonces al parecer el archivo ya no da error en sintaxis. Vamos a ejecutar. Vemos que aquí estamos declarando el objeto, estamos enviándole nuestro valor
de arrancar que es verdadero, y por tanto viene aquí y nos dice que en marcha va a ser verdadero. Y luego de hacer esta comparación, si la condición es verdadera y sabemos que sí, porque tiene un valor de true, entonces nos va a almacenar lo que haga en chequeo, el resultado de chequeo interno. Y si esto es verdadero o es falso, nos va a almacenar en esta variable. Y si sabemos que aquí en chequeo ya nos agrega nos guarda un valor de verdadero o falso, va a cumplir una de estas dos condiciones, y en caso de que no esté en marcha, simplemente nos va a retornar el valor de que el coche está detenido. Vamos a ejecutarlo y vamos a ver qué es lo que sucede. Podemos ver que aquí nos dice se está realizando el chequeo, el cual es esta línea de aquí, se ejecutó, sabemos que ingresó a este método y que el coche está en movimiento. Obviamente esto de acá es lo que habíamos puesto que se imprima del estado en los dos vehículos, y vemos en el segundo objeto que en este caso no estamos arrancando, por tanto el chequeo jamás se realizó. Como habíamos mencionado, este es un método que nos sirve para validar otro método que puede ser aún más grande, que en nuestro ejemplo tenemos el método de arrancar, y el que le da la validación es el de chequeo interno. Ahora vamos a hacer una pequeña prueba. Vamos a manejar un estado de que aceite, bueno, dejémosle en gasolina, que está vacío. Como no está validando mucho las variables, decir los nombres de los textos, entonces acá va en la condición con que ya no sea igual a OK, no importa lo que escribamos aquí, pues nos va a dejar vacío lo que sea, ya nos va a botar un error. Entonces, no un error, nos va a botar un valor de false que nos va a cambiar el comportamiento del método arrancar, y vamos a ver qué es lo que sucede. Y vemos que nos dice que se realiza el chequeo, algo salió mal en el chequeo y no se pudo arrancar, es porque ingresó en esta condición de aquí, y obviamente el mensaje luego es el de estado. Ahora, ¿cuál es la diferencia que ahí vamos a marcar en este ejemplo? Y vamos a marcar el encapsulamiento de los métodos. Entonces, de la misma forma como hicimos con las variables, tenemos que anteponer el doble guión bajo para decir que este método es solo accesible desde la clase. Aquí ya nos marca un error porque obviamente el método no se llama de esta forma acá y lo estamos invocando. Entonces podemos manejar esto, ya que si hubiéramos dejado como estaba anteriormente y nosotros fuera de nuestra aplicación, en el caso del objeto que ni siquiera va a arrancar, es decir, del coche que no va a arrancar, nosotros le ponemos que haga un chequeo interno, el objeto lo va a hacer, pero para nosotros no es necesario esto, porque sabemos que si el coche no se va a encender, el coche puede estar detenido, puede estar aparcado, y nosotros no es un comportamiento adecuado para realizar un chequeo. Entonces ahora viene un poco la cuestión de cuándo encapsular y cuándo no encapsular las variables o los métodos. Esto ya depende de cada uno como programador. Es decir, el programador es el encargado de evaluar el comportamiento que necesita para cada uno de sus programas. Es decir, la lógica que quiere tener con cada uno de sus objetos. Si tú consideras como programador que es necesario que esta variable sea encapsulada para no poder tener este tipo de comportamientos, es decir, para evitar este tipo de comportamientos ajenos al funcionamiento adecuado que debería tener, entonces ya es cuestión suya como programadores de evaluar cuándo encapsular y cuándo no. En este caso nosotros aquí vemos que podemos acceder
si nosotros aquí ya le manejamos esto con el doble guión bajo y acá también, vemos que, bueno, en este caso acá no nos deja esto el error porque ha cambiado la sintaxis, y vamos a ver que nos va a marcar un error. El error que nos dice es que el objeto coche no tiene un atributo de chequeo interno, porque como está encapsulado y yo estoy afuera de la clase, esto no es público. Entonces el intérprete considera de que esta variable, por más que en la sintaxis corresponde, esta variable no existe, es decir, este método no existe dentro de nuestra clase. Vamos a eliminar esta llamada porque es innecesario para el comportamiento de nuestro programa. Y con esto quedaría concluido la parte de encapsulamiento en lo que es referente a variables y a métodos de una clase. Espero que el video haya sido de su agrado. Por favor, estén pendientes a los siguientes videos y hasta la próxima.